Bienvenidos a Gimúnicas. En este día tenemos a un invitado especial, el doctor Gianluca Solano. ¿Cómo está, doctor Gianluca? Pues muy bien, me puedes decir Jam, no es necesario el doctor. Ah, súper, súper, súper. Entonces, un gusto que nos estés acompañando en este día. Y bueno, para nuestra audiencia que está escuchando, para que conozcan un poco de Gianluca. Eh, pues el doctor Gianluca Solano se graduó en medicina en la Universidad Autónoma de Honduras y luego hizo su viaje al Reino Unido donde realizó un máster, un magíster en educación médica y a la par entró a la residencia de medicina interna y es actualmente residente de tercer año con vistas y proyecciones a cardiología, que es un área que le apasiona. El, el doctor Gianluca también es bastante activo en redes sociales. Les aconsejamos que lo sigan, tiene muy buen contenido. Lo pueden seguir en YouTube, donde lo pueden encontrar como Gianluca Solano. Tiene un blog también que se llama A Doctor's Journey, en donde pueden aprender muchísimas cosas sobre tips de cómo realizar los procesos hacia distintos lugares del mundo para poder continuar sus estudios de residencia médica, incluido el Reino Unido. Y además es un apasionado de la música. eh, para los que nos están viendo por YouTube, por ahí atrás pueden ver su set de batería, su guitarra. Así que el doctor Gianluca es multifacético, tiene múltiples intereses, tiene una vida muy interesante, así que estamos muy contentos de poder tenerlo el día de hoy para conversar. No, igual, gracias por invitarme. Vamos a ver aquí motivados a hablar un Sup- poco de la vida. Súper, súper, aquí a filosofar, a Sí, filosofar. lo bello. Sí. Gianluca, entonces, ¿cómo, para poder iniciar, tal vez conversar un poco de cómo ha sido tu camino, cómo te interesaste en la medicina, en estudiar medicina y cómo ha sido tu camino hasta llegar a donde estás ahora en un país increíble, estudiando una gran especialidad. ¿Y cómo ha sido ese camino? ¿Cómo comenzó tu interés por la medicina? Pues hay una historia súper larga, pero la voy a intentar resumir porque sí ha sido todo un viaje hasta acá. Em, en colegio, mi colegio tenía pues, la fortuna de que formaba parte de unas brigadas que vienen de Estados Unidos, bueno, que iban de Estados Unidos a Honduras, y nos llevaban a los que mejor hablábamos inglés, en teoría, a ser los traductores. Yo, la verdad, mi inglés hablado era bueno, pero mi inglés escrito no era muy bueno porque la escuela era bilingüe, pero no era tan buena en Sí. esa parte. Pero sí nos defendíamos, pero no con terminología médica como tal, sino que era más que todo traducir. No, no, no la parte Y técnica, sí. sí, no la parte técnica, porque de hecho una vez, bueno, eso, en internado me pidieron traducir a un doctor y Sí. él me preguntaba, el paciente decía que se había dislocado la quijada y yo no sabía cómo decir dislocado. Y él decía, es que se le cayó la quijada, pero es porque no sabía. It Pues fell, it fell down. así le dije, pero fíjate que me entendieron, o sea que no estuvo tan mal, pero Eso qué es lo pena. importante. Porque yo dije, yo sin inglés yo le puedo ayudar, pero no, no sabía esa parte. Pues en colegio nos mandaban estas brigadas y yo fui 2 años, en décimo y en onceavo. Y estuve con una doctora que ella era de fisioterapia, muy buena Sí. ella. Y la verdad me gustó el trato que ella le daba al paciente y la relación que se generaba. Y no sé, me gustó el ambiente y dije, yo creo que esto me gusta. Me gustó eso, el estar discutiendo los casos. De hecho, yo le dije, fíjese que me gustaría hacer un poco más de eso. Y me dijo, oh, está bien, te vamos a llevar al hospital porque la otra parte de la brigada está haciendo cirugías. Y me llevaron a ver una cirugía. Y yo dije, wow, qué cool esto.
Súper. Y de ahí vamos a entrar a la medicina, dije yo, porque mi Y, mamá es odontóloga. y, Ella quería y que yo fuera. tenías ¿cuántos años por eso de Tenía como 15, qui- 16 jo- por esos tiempos. Sí, jovencito? sí. Sí. Y por cosas de la vida conocí un cirujano plástico que él está en Tegucigalpa, el doctor Funes, que es de Ujú. plástica. No sé si lo conoces, muy bueno él. Y yo lo conocí antes, estaba en el colegio, y le pregunté, ¿qué tengo que hacer yo para ser un cirujano plástico? Y ya me explicó todo Sí, y me dijo en aquel entonces, te faltan como 16 años. Yo tenía como 17, 16 por ahí. Dije yo, 16 años para ser cirujano plástico. ¡Wow! Dije yo, qué montón. claro, sí. Y alguien de 16 ve a alguien de 30 como ya de tercera edad, entonces. Sí, sí. Ahora yo que tengo 30 quedo con que no, estaba en la No, flor de la juventud. está- Dice. es joven. Sí, es joven. Y bueno, entonces yo me quedé con esa idea. Mi mamá es odontóloga, me decía, no, es odontología. Ponemos la clínica y yo te dejo la clínica a vos. Y yo, no sé, que no me gusta. Sí, Y al final, pues fui a hacer el examen a la UNA. Eh, por suerte, te seré honesto, sí, fue suerte, o sea, saqué un buen puntaje, pero yo siento que no me preparé tan bien, ya, especialmente en la parte de español. No, mi colegio no era muy fuerte, no era muy sí, bueno. Entonces tenía una base un poco mala. Pues pasé el examen y yo soy de Comayagua, entonces me fui ya. directamente a Tegucigalpa a vivir la vida Tu, del universitario. tu primera migración. Mi primera migración, ser foráneo. Solo que en ese entonces mi mamá y mi hermana estaban en Teo, mi mamá estudiando odontología y mi hermana ya estudiaba medicina. Sí, Eh, y el primer año vivía con ellos, pero ya después ya sí, ellos terminaron y yo me quedé solo, ya viví la sí, vida foráneo como tal. claro. No ya me había acostumbrado a la ciudad. Eh, y de hecho, muy divertido porque en la carrera eh, no estaba muy claro qué quería. Yo Sí, decía, cirugía plástica me gusta mucho, cirugía es muy interesante, pero me gustaba mucho la parte clínica. Y yo miraba sí, cuando la gente hacía el razonamiento clínico, decía, wow, qué cool. sí. Y yo me Y preguntaba, por esos tiempos inicia la serie Doctor House también. correcto, de hecho miraba a Doctor House cuando Ajá. estaba en el colegio, miraba a Doctor House y Supernatural también, que me encantaba mucho. Ah, Y mira, yo pasaba emocionado viendo Doctor House. Ahora que lo veo, quedo como que irresponsables son en el colegio, como mandan exámenes a lo tonto, pero en aquel entonces decía, wow, qué cool este man, o sea, cómo piensa todo. Entonces me gustaba eso. Y en ese entonces, en Morphos uno dice que va a ser neurocirujano, pediatra, claro, oncólogo, sí, no sé qué, de como todo, ¿va? con 4 o 5 especialidades. Ajá, y ramas diferentes. Y subespecialidades en cada una. Ajá. Y uno no sabe, pues, y la verdad no hay como un proceso de mentorías a lo interno de Sí, las sí, universidades que en realidad te orienten. Y bueno, yo decía, alguna de estas me gusta, yo creo que le vamos a entrar a eso. Pero tenía uno de mis mejores amigos, su hermano era instructor de embriología. mm, Entonces, él me decía, yo que éramos instructores, y yo creo que sí. A mí siempre me gustó enseñar. Es algo que sí. tengo desde que estoy en el colegio. A mí me gusta explicarle a mis compañeros. En bioestadística, dato curioso, me quedé Sí. en bioestadística, repetí Oh, bioestadística. oh, Pero fue de esas clases que yo le explicaba a mis compañeros bioestadística y yo me quedé en bioestadística. Yo qué era, pero ¿por qué yo me quedé? Y cuando le pedí revisión al docente decía, no, aquí no se da revisión. Y digo, entendí por qué me ya. quedé. Después me di cuenta que era de esos docentes malos Sí. que quedaba la gente solo por quedar. Pero bueno, Co- entonces me gustaba. cosas del camino. Cosas del camino, cosas de la una. Siempre es parte de. Y en general les hablábamos de eso, no, que vamos a ser instructores. Hicimos un plan diciendo, no, vamos a ser instructores, después vamos a entrar a fisiopato, y después vamos a sacar la especialidad y la subespecialidad, y ya tenía yo todo planificado de cómo iba a ser, pero en ningún Sí. momento contemplaba la idea de irme del país. O sea, Hasta ese momento era quedarse en todo era Honduras. Honduras. Sí. Sí, nunca, ni siquiera me cruzaba por la mente en ese entonces. En tercero uno aplico embriología, por suerte quedo como instructor y ahí estuve 4 años y medio en embriología en Tegucigalpa. Y tuve la oportunidad de ser coordinador por 2 años y en ese periodo es donde empieza bastante mi interés ya por la docencia como tal, ya de una manera más formal. Sí.
y fue donde empecé a hacerme ciertas preguntas como, la docencia que tenemos acá yo creo que le falta algo. Yo Sí, sentía que algo le faltaba, no entendía qué era. Yo no sabía que era sí. educación médica en ese entonces, ni que Y, existía. y es que no es lo mismo, no es lo mismo ejercer un área que saber enseñarla, ¿verdad? Sí, no, no. Y una de las cosas que pasa en nuestro país y en otros países también es que muchas veces los profesionales de medicina dicen, bueno, ejerce medicina, es médico especialista en tal o en tal, que enseñe. Pero, pero también tiene, la docencia por sí misma es una ciencia muy, muy Sí, compleja es también. como que fueras especialista en eso. Claro, que en eso, correcto, en Sí. comunicación, en Y comunicar las ideas. habían instructores que eran muy talentosos y ya lo traen, es natural enseñar, otros que no, pero querían aprender y querían enseñar y tenían la pasión, pero no tenían el talento. Y ahí es donde vos decís, bueno, tal vez lo necesario es capacitarlos, pues, empezar a Claro, formar a él. Y habían oportunidades, no muchas, pero unas pocas, y no eran muy buenas. Ahora que las veo en retrospectiva y sé lo que sé ahora, sé que no eran nada buenas, pero en aquel entonces uno decía, wow, qué cool, un curso de pedagogía. Me sí, están enseñando a hacer objetivos de clase, cuando ya no se utilizan los objetivos de clase, claro, son competencias. Pero sí, bueno, eh, a raíz de eso, de estar en laboratorio, yo me dediqué solo a eso, literalmente. Era mi tiempo libre, alquilaba datas, entonces era datero, porque había que hacer dinerito. sí, Alquilaba sí. datas. Siempre existía esa persona, sí. Entonces Sí, vos tenías ese puesto, ¿verdad? sí, vos sabés que siempre alguien que alquila Siempre datas. Bueno, estaba, era fijo el que... Y todos sí, sabíamos quiénes eran, a veces era por edificio, ajá, correcto, correcto. el que Bueno, alquila data. yo era uno de los de la Facu, pero yo empecé como tipo cuarto, quinto, ya un poco Sí, tardecito. Me dedicaba al laboratorio, solo al laboratorio. O sea, mi tiempo libre yo lo pasaba en el laboratorio. Mis clases, no soy excelencia académica, así que me dedicaba a lo normal a mis clases. sí. O sea, para pasar tranquilo y aprender, porque sí, lo que me interesaba era aprender bastante, porque los exámenes a veces eran mal diseñados, entre otras Es cosas. lo importante, es lo importante. Sí, y jugaba fútbol de vez en cuando, pero esa era como mi vida como tal e integrado. Hasta que llegué internado. En internado, en realidad, mi generación me conocía como por el laboratorio, Mm, pero no me conocían, o sea, porque yo casi no salía con mi generación, o sea, rara vez, tal vez te puedo contar unas 3, 4 veces que sí, salí en todo pregado con ellos. Tenía mi grupo de amigos y como todos buenos nerds nos sentábamos a hablar de medicina en la casa de uno de ellos y a veces tomábamos algo, pero bien, a las 12 como Cenicienta, todo el mundo sí, para su ya para casa, su casa. porque hay que despertarse mañana y eso me dedicaba. Pero en internado, vos sabés que siempre hacen coordinadores nacionales, ¿verdad? Sí, Eh, y ahí es donde proponen a 2 personas para coordinación nacional, pero eran muy malos, o sea, eran personas no muy buenas, según lo que decía. Yo no los conocía, la verdad. sí, Yo no conocía a nadie de mi generación. Yo lo estaba en la reunión porque tenía que ir a la reunión porque iba a entrar a internado. Y uno de mis compañeros, o uno de mis amigos de clase, me propone a mí porque dice, te vamos a proponer a vos. Y yo, no, pero es que yo, o sea, yo no conozco a nadie, yo soy bien, bien de laboratorio. Y me eligen a mí porque era el menos peor. No, porque no era porque me conocían, cuando decían, ese man es de laboratorio. no, sí, sí, te escogieron, lo más probable es Yo que creo que era porque, algo vieron. yo creo que era el menos peor, pero creo que fue más porque era coordinador de laboratorio en ese entonces. Dijeron, este man algo ha de saber hacer. Sí, Pero no me conocían, no era como que me habían sí, tratado así como que full. Y me hacen coordinador de internado. Y ahí es donde empieza los 2 años que considero yo que me cambiaron mi perspectiva tanto sí, del país y de lo que yo quería para mí. Ahí empiezo con la parte del internado, empiezan irnos a paro, ir a ya. pelearme con la CESAL, lo básico, lo de siempre, y estar hablando en los medios diciéndole que la CESAL nunca nos paga y sigue sin pagarles, como que eso no ha cambiado, pero bueno, hay cosas que nunca se pierden, supongo. Tradicionales. Sí, la Sí. tradición. Que hay que Eh, cambiar, hay que cambiar, y hay que cambiar. Sí, hay que hay que cambiar. cambiar. Y incluso, va, que son médicos ya graduados, no solo son los que están Sí, en formación. Pero claro, bueno, sí, sí. entonces eso me fue abriendo los ojos de la problemática que teníamos en el país.
Y ya me empecé a hacer otras preguntas. Ya al inicio me preguntaba cosas de educación médica, como que Mm, esto no anda muy bien, esto lo podríamos hacer diferente. Intentábamos hacer cosas diferentes y había mucha resistencia. Hicimos congresos, hicimos actividades académicas bastante grandes que antes no se hacían. Tenía un equipo de trabajo excelente yo. Y en internado me hago las otras preguntas. En realidad esto se puede mejorar, en realidad esto se puede cambiar, en realidad voy a sentirme pleno, alegre, feliz haciendo lo que hago aquí. sí, Y esa pregunta es algo que muchos de ustedes que nos están escuchando y que probablemente cuando me han escrito o me han preguntado, se lo han hecho también. En realidad vale la pena todo esto que estoy haciendo y si va a tener algún, pues, recompensa al final o... Porque ser miserable, la vida es muy corta para ser miserable. sí, correcto, sí, sí. La verdad es que uno, bueno, en la juventud hay hay menos visualización sobre la mortalidad del individuo, pero mientras más años se acumulan en el ser, pues nos vamos dando cuenta de que la vida es bien frágil y en cualquier momento nos vamos. Entonces, Y la hay, pandemia vino como a sí, recalcarlo, como, a hey, subrayarlo, sí, como no es tan larga sí. como parece. Sí, entonces Entonces hay que dedicarse a invertir tiempo en aquellas cosas que pueden tener significado, que nos pueden llenar y para las cosas que nos apasionan y donde se puede desarrollar el individuo para dejar algo en, en esta tierra, creo yo. Sí, sí, no, incluso ya empezás a darte cuenta que hay cosas más importantes. Ya sí, empezás a ver que la familia es importante, que tus claro, amigos son claro. importantes, que tus Sí, relaciones son importantes. Y ya el tener 100 en la carrera ya no se ve tan importante. Ya es claro, como, sí, sí. Sí, está bien, pero prefiero irme con mi familia el fin de semana que estar encerrado estudiando. Y claro, igual la sí. voy a pasar la clase, pero tal vez no va a caer 100. Entonces, en internado y social me empecé a hacer las preguntas. Si en realidad, porque yo era un ideal, bueno, yo me considero una persona idealista hasta cierto punto y yo pensaba, yo puedo cambiar esto, yo puedo mejorar esto, ya cuando estaba haciendo coordinador. Y me di cuenta que no, me di cuenta que no podía, que no tenía el alcance o el poder o el conocimiento suficiente para entender bien los problemas y poder ofrecer soluciones adecuadas. Y ahí fue en social, el colegio médico estaba luchando contra lo de la privatización, porque en el periodo anterior, que estuvo el presidente, el doctor Elmer Mayes, se aprobó una ley, la ley marco de protección social, y el colegio médico con la doctora Ciapa lo retoma en el 2018, 2017, perdón, si no me equivoco, y convocan a los grupos organizados del país para intentar hacerle frente a eso. Y vamos nosotros, los coordinadores de internado y social, y nos llamaron a una reunión muy interesante donde se están agarrando todo el mundo con todo el mundo. Y yo te seré honesto, yo tenía una visión diferente del gremio. Yo pensaba, porque vos ves al médico todo una persona así como que flota. Sí, Pero en realidad somos seres humanos muy, muy viscerales a veces y la parte académica tiende a perderse y lo que mm, fuimos académicamente también. sí, Y yo vi eso y dije yo, pucha, esto va como que de mal en peor, ¿verdad? Como que esto no va a arrancar. Pero siempre las ganas de ayudar y decíamos, sí, bueno, ¿cómo podemos ayudar? Como entonces ya nos dijeron, apóyanos con eso. Y nosotros pues, empezamos a apoyar, a tratar de mandar el mensaje, que la gente se diera cuenta. Hicimos un video, me acuerdo, un video corto para el colegio médico donde hablaba de la privatización y empezamos a hacer recursos para que puedan utilizar ellos, tratando de ayudar. Pero de nuevo, me sigue haciendo esas preguntas. Es que esto no es suficiente, esto no va a cambiar la realidad que tenemos en el país. Se necesita más, se necesita gente que esté en el poder y que tenga la visión y que entienda. mm, Y para hacer eso, esto no va a pasar. Con el gobierno en ese entonces no iba a pasar. Tal vez pasa con otro gobierno adelante, pensaba yo. sí, Pero el conocimiento que yo tengo ahorita y que he ganado en este espacio, en este ambiente, no es suficiente. Necesito más. Especialmente en la parte de educación médica. mm, Yo ni sabía que existía la educación médica. Y en 2018, ya para terminar mi social, o sea, yo me terminé social en marzo, dije yo, sí, me tengo que ir, me tengo que ir. Y empecé a ver todos los países, hice una lista.
Empecé a ver los pros, los cons. Y, Y esa y es ahí, una decisión bien compleja sí, de hacer, porque también incluso para el cerebro humano, tener tantas opciones y ver que cada opción tiene múltiples, es como un universo cada una de las opciones, y decidirse por uno es bien complejo. es bien complejo. Y mucha gente me llama y me pregunta cómo pueden elegir. Y yo siempre les digo, depende de lo que querés para tu vida. Esa es Claro. la pregunta que Mm. tienes que contestarte primero, porque lo académico va a llegar, ojo, eso Sí. siempre llega. El dinero va a llegar, siempre va a llegar. La pregunta es qué querés vos para tu vida fuera de ese ámbito laboral, académico, qué querés vos. Si estás Mm. claro con eso, la Sí. vida se vuelve más fácil. Y, pero yo dije, necesito un sistema para ver a dónde me voy. Mm. Porque una, había que pensar en plata. ¿Cuánto voy a Mm. gastar? ¿De dónde voy a sacar la plata? Porque yo no vengo de una familia de dinero, entonces Mm. había que buscar de dónde sacar la plata, vender Claro. todo, pedir préstamos, etcétera, y ver. Y hice un sistema donde busqué tres cosas que para mí eran primordiales. Una era el balance vida-trabajo, Mm. necesitaba eso. Necesitaba un sistema organizado para formarme y necesitaba un sistema de salud público. Mm. Dije yo, esas tres cosas tienen que... Empecé a ver. Entonces, España tiene un sistema público organizado, la paga no es muy buena, pero el desarrollo académico no es tan bueno en todo el país. Dije, está bueno, España me parece una buena posibilidad. Estados Unidos es un sistema privado, el sistema público por seguros, no es público, aunque hay ciertos servicios que sí los puede recibir, como la emergencia y cosas así, pero no quería estar en la misma en Honduras de que yo voy a indicar un examen y pensar si mi paciente lo podía pagar o no. Yo Claro, quería sí, sí. solo mandarlo Sí, ya. sí. Esa Que, libertad, lo voy a mandar. Una sí. resonancia, toma resonancia. Tax Y para todo el mundo. O sea. que ahí van a Eh, estar los recursos para poder aplicar lo que aprendes también, pero sí, esa es una sí. cosa que tenemos en Honduras en la formación, que creo también que no se menciona, pero no se suele mencionar, pero uno aprende el algoritmo de tratamiento, y siempre a la par nos enseñan Lo que hacemos lo acá. que hacemos. Ajá, Sí. correcto, es como dos universos paralelos ahí en la enseñanza. Y eso viene de las mismas políticas públicas, porque, Sí, por ejemplo, el cuadro básico de medicamentos está desactualizado. claro. Entonces, obviamente, el recurso que va a haber es el recurso que se usaba hace 30, 40 años. Mm. Usamos propanolol para la hipertensión todavía, para darte Sí, una... Y lo ves en todos los centros de salud, es lo que hay, es lo que puedes dar. sí. Pues entonces empecé a ver y de Estados Unidos no me gusta. También que el proceso para entrar a Estados Unidos creo que es un proceso bastante costoso en plata. Mm. Creo que necesita mucha resiliencia y la gente que lo logra, mis respetos, porque la verdad es un proceso bien difícil. Pero no me gustó ese tipo de... Yo quería algo donde valoraran también el yo, o sea, Mm. mi perfil, lo que yo sé hacer, sin necesidad de estar buscando a alguien que me recomendara y cosas Mm. así. Los países de Latinoamérica quedaron eliminados porque en la mayoría no te pagan. Yo no tenía, Cierto, no tenía cierto. dinero para poder Sí. mantenerme. Y ahí pensé en Alemania y Rusia, pero por el idioma dije, no me gusta. Mm. El sistema no está organizado en cuanto a la formación médica y es el de Alemania, es igual que el de Estados Unidos, es un sistema de salud público, privado donde te hacen en Sí, base a seguros. Y en Rusia, el idioma fue la mayor limitante. mm, Intenté aprender ruso por un mes, pero no, sí. no. Y creo que viendo la historia de cómo evolucionaron las cosas, creo que fue una buena decisión no irse a Rusia. Sí, sí, la verdad, sí. Además de que hay cierto racismo Mm. que todavía se mantiene en Rusia, especialmente para nosotros que no somos cheles o azules. Sí, En Alemania no se da tanto, pero sí existe algún tipo de barreras. En Estados Unidos también. sí, En España ya no tanto porque están más acostumbrados a tener latinos ahí por pues, la gran claro, número de sí. personas. Y ¿Verdad? compartimos idioma también. Sí, algunas forma cultural también, quiera decir, Sí, ¿no? Porque, bueno, nos sí. conquistaron, pues nos robaron todo. Entonces, Algo hay tienen que algo aguantarse, pues, compartimos. porque sí, no fueron a decir allá que existía el primer mundo, nosotros queríamos venir a conocerlo. Y Reino Unido es igual, Reino Unido es multicultural porque Reino Unido tiene Sí, tantas colonias a nivel mundial
y fue a robarle, quitarle todo, a decirle, hey, acá tenemos un país, somos los mejores, pero ahora la gente quiere venir a Claro, conocer sí. ese gran país, entonces Y, están acostumbrados. y no te has encontrado con problemas de xenofobia, de racismo, de nada, nada por No, el estilo, allá. nada, nada. En el ambiente académico, por lo menos, no. Fuera, en la calle, creo Sí. que solo una vez a un amigo que él es de Pakistán, Mm, y una persona negra empezó a hacer comentarios en un bus. mm, Y nos sentimos un poco, bueno, mi amigo molesto, yo me reí sí. un poco porque dije yo como, bueno, el ojos azules está hablando y como que se le olvidó que también viene de estos lados, pues. Claro, Pero sí. bueno, son cosas que pasan. Pero fue algo bien así aislado y en los 3 años que llevo acá fue la única vez. Mm, Bueno, 4 años desde que empecé el proceso. sí. Bueno, entonces empecé a hacer eso y de ahí dije Reino Unido, pero nadie está en Reino Unido. Empecé a preguntar y nadie está en Reino Unido. Híjole, aquí vamos a ver. Empecé a investigar y nada, 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 nada. No encontraba información porque los términos que ellos utilizan Sí. son bien diferentes a los que nosotros utilizamos en Latinoamérica para referirse a ciertas cosas. Entonces, por ahí ya no sabía, no estaba tan seguro y estaba inclinándome incluso más por la parte de Alemania por lo mismo, porque no sabía. Sí. Y aquí en un... Una pregunta, todas estas búsquedas toda esta forma en que estabas investigando de cada uno de los países, lo hiciste en línea, conversaste con personas, De las eh, dos formas. de las dos formas. Sí, preguntaba a gente y miraba en línea, porque a veces hay gente que hace blogs y ayuda Sí. bastante. De hecho, de ahí nace la Como el idea del doctor blog. Gianluca Sí, de ahí Solano. nace la idea del blog, porque bueno, empecé a preguntar y encontré una amiga, no, un amigo de mi mamá, porque mi mamá vivió en Inglaterra por un tiempo, me dijo, fíjate que la esposa de no sé quién es doctora y está trabajando en Reino Unido. Y yo, guau, ahí está. Ahí Sí. vamos a preguntar y ahí vamos a hacer el plan. Y empecé a preguntarle. Lastimosamente, esta persona mentía, no estaba trabajando de médico. Y me dio un montón de información y requisitos que eran mentiras. Ya. Entonces gasté mucho dinero. O sea que persona, donde quiera que estés, muchas gracias. Dios te lo pague. Lo logré, Eh, pero no por esa sí, vía, no por no tu fue por consejo. esa vía, sí. Pero bueno, son cosas que pasan, ¿va? Empecé a hacer el presupuesto. Le pedí prestado a medio mundo, a todo mundo. Tenía amigos que están en los estados, me prestaban $500. Otras personas me prestaban 100 y así fui Sí. sumando hasta que vendí el carrito que tenía, la tele, todo, vendí todo, la compu, todo, y ya tenía mi presupuesto. Y empecé el viaje y empecé a venir. Ya cuando estaba aquí en Reino Unido me di cuenta de que la chica esta era una farsa y que estaba Sí. mintiendo. Y gracias a Dios, no soy muy religioso, pero gracias a Dios, conocí a personas muy buenas acá en una academia que estuve y me echaron la mano, me explicaron cómo era el proceso y ya fui Sí. yo aprendiendo y sobre la marcha uno aprendiendo O también. sea, te fuiste para allá a explorar, pero supuestamente teniendo más o menos una idea, Ajá, porque supuestamente, pero resultó que llegaste y la verdad es que estabas como desde sí, cero. sí, y gasté dinero en un montón de cosas que no ocupaba. Por ejemplo, el Sí, plan de estudio lo apostillé, lo autentiqué, el traduje, sí, todo lo que se te venga a la mente sí, y no lo ocupaba. ya. Pero a las vueltas de la vida, porque de hecho el primer día que llegué a Reino Unido me quedé varado, me perdí y no tenía internet. Y quien me fue a rescatar fue el esposo de esta persona. Ay, Y me dijo, no, si quieres quédate en la casa un par de días por mientras llegas a tu lugar, a donde me iba sí, a quedar. Y en el camino a la casa de él, me dijo tu mamá que venías a hacer los exámenes, que no sé qué. Sí, le digo, tengo el de inglés tal día. Y me sí. dice, ese examen es bien difícil, mi esposa no lo ha pasado. Y Ah. dije yo, pero ella trabaja de médico, ¿cómo no lo ha pasado? La De primera ahí fue, señal. sí, y de ahí noté que me había bloqueado en Facebook. Oh, Sí, yo no había captado que no me sí, contestaba. Y cuando me vio, obviamente, pero yo no iba a decir nada, pues dije yo, sí, bueno, ni modo, ya estoy acá, tengo que ver cómo salgo adelante y gracias a Dios todo salió bien, sí, dentro de lo que cabe. Y empecé el proceso, empecé en 2018, después de mi graduación, me vine.
El sábado me gradué, el domingo me vine y estuve en el proceso 9 meses y Mm. obtuve mi licencia y luego empecé a aplicar a trabajos. Antes de venirme para Reino Unido, el colegio médico, porque durante todo ese proceso empecé a desarrollar proyectos para ellos. Y Ni uno se ha implementado lastimosamente, pero he desarrollado muchos proyectos para ellos en la parte de... ese proceso en el que en 9 meses dijiste que estuviste hasta tu licencia. Esa licencia, cuando me decís licencia, es como la homologación del título Sí, sí, hondureño en Reino Unido. sí, prácticamente lo que haces es hacer 3 exámenes, uno de inglés y 2 de medicina, uno teórico y uno práctico, y al final te dan una licencia diciendo que estás apto para ejercer a ese nivel de medicina, o sea, Ya, ya post-internado. Así lo ya. tomaría. No es una homologación como tal, como en España, que metes un montón de Ajá, ajá, papeles, sí, porque no haces eso acá. Aquí solo validas tu título con EPIC, que es una sí, empresa que lo que hace es llamar a la facultad y dice, hey, ¿es médico este? Sí, es médico. Ah, cheque. sí, Literal, es todo. Porque el examen está para eso, pues para como sí. nivelarte y que entres al mismo nivel que ya Al- los ya. graduados de acá. Y podés ejercer también en el territorio o es exclusivamente para estudiar. No, puedes ejercer Ya se puede. En todo Reino Unido, Ah, solo que no súper. puedes ejercer de manera privada. Tiene que ser en el sector público. Tiene que ser, o sea, puedes trabajar en el sector privado dentro de un hospital, pero no es como que yo puedo ir a poner una clínica, por ejemplo. Ah, ya, ya, Eso ya. no se puede hacer. Porque el sistema de salud en Reino Unido está manejado por subespecialistas. Mm, Entonces, no existen los especialistas, por ejemplo. ya, Yo soy especialista ahorita, en teoría, para el nivel que estoy, pero sí. no pudiera poner una clínica. Mm, Sino que porque es manejado. Pero igual, ya voy a llegar a la parte del sí, nivel en chess ya, para que perfecto, vean. perfecto. Bueno, entonces trabajaba con el colegio médico en ese entonces, desarrollando proyectos para tratar de mejorar el alcance con los médicos jóvenes, Mm, tratar de que el colegio médico fuera algo diferente a lo que es normalmente, que solo es una institución gremial que se dedica más que toda la parte de las colegiaciones, etcétera, y mm, las pensiones que te dan cuando te jubilas o si te enfermas. Em, entonces, antes de venirme, yo les propuse que podíamos intentar hacer pues conexiones o enlaces para crear un puente de conocimiento, porque esa era mi meta. Me voy, pero no me olvido de mi país. ujú, Vamos a crear una meta de un puente de conocimiento entre Reino Unido y Honduras, pero sí. necesitaba una institución que en realidad pues fue receptiva en ese aspecto. Y la facultad lastimosamente no, nunca lo fue, el gobierno mucho menos, y donde sentía ahí un poco de recepción en el colegio médico, Mm, porque me habían recibido a mí, dije yo, algo bueno tenía que salir de esto. Y ahí es donde me dan una distinción como embajador internacional del Colegio mm, Médico, que todavía no he tenido la oportunidad de explotarlo al 100 esa oportunidad, pero espero que a medida se vaya avanzando, pues sí se puede hacer un poco mejor. Pero al menos la parte de ayudar a la gente, eso sí ha sí. funcionado y algunos otros proyectos que se están haciendo con ellos. Pues me vengo y empiezo a trabajar. Entré a un programa de cirugía porque yo estaba entre medicina interna y Mm, cirugía. Yo siempre dije cirujano plástico porque yo pensé que iba a ser cirujano plástico, pero me encantaba semio, por ejemplo. mm. Me encantaba, y medicina interna la amé cuando llevé medicina interna. Cirugía la amé también. Pedia y gineco no. La gente que hace pedia y gineco, mis respetos porque yo no podría. Pero interna y cirugía me encantaba. Y, y no pude dar laboratorio de fisiopato porque no me aceptaron, porque no tenía el índice que necesitaba para entrar. Entonces, no tuve esa experiencia en la parte de fisiopato, pero sí me gustaba mucho enseñar. Entonces Sí. dije yo, creo que me gusta la clínica. Pero logré entrar a un programa de cirugía que era muy bueno, de hecho, era en Londres, eran 2 años, te dan un certificado alterno para poder entrar a la SUB de un solo, sin necesidad de pasar por el Sí. training formal. Te dan 8.000 libras para sacar una maestría Mm, y rotabas por diferentes servicios durante 2 años. Y dije yo, excelente. Pero me aburrí, me aburrí. mm. Y ahí eso fue para mí lo mejor que me puede haber pasado. Porque la cirugía en el primer mundo no es la cirugía del tercer mundo. Sí. Entonces, no vas a ver macheteados, no vas a ver baleados todos los Ah, días. claro, sí. No. Entonces, mi cirugía de acá, por ejemplo, el trauma en Reino Unido es como el 7% de la prevalencia.
Mm. y en Honduras es como el 60. Sí, Entonces, son diferentes, to- diferentes mundos de pacientes, o sea, sí, diferentes perfiles, sí. tal vez. Entonces me di cuenta que no iba a ser lo que yo pensé que iba a ser. Porque yo decía, me gusta cirugía o medicina interna, pero me encanta el corazón. Yo decía, quiero hacer algo de corazón. Pero no ibas a tener un paciente que tenés que abrir el pecho y hacer eso. No, eso no se hace acá. O sea, todo es mínimamente invasivo, todo es planificado, Sí, menor mortalidad debido a eso. sí. Qué Y bueno, qué bueno, sí, qué bueno, qué qué bueno, malo sí. para uno que se emociona por abrir Ajá, personas. sí. Pero así es esto. Pero no iba a ser la misma tipo de cirugía. Entonces, hay centros de trauma específicos para eso. No es como que todo hospital recibe los traumas grandes, que es lo que normalmente vemos en el hospital escuela o en el Catarino, por ejemplo, Sí, que son ya gente que llega aplastada por un montón de cosas y cortada por todos lados. Y hay que sí. empezar a remendarlos y sacarlos, pues. Y no era eso. Entonces ahí fue donde dije, no, esto no es lo mío. Muy interesante y todo, pero es que no, no, y la gente que me está escuchando que está en cirugía en ortopedia, no es que lo voy a ver de menos, lo que voy a decir, Sí, pero sentí que no me hacía pensar mucho el mm, proceso. Porque cirugía es más práctica, es más habilidad sí, claro, técnica. sí, sí. Entonces, sí hay pensamiento y sí hay planificación, pero es más práctico. Entonces dije yo, no, creo que esto no. Y para cuando yo me convierta en subespecialista de cirujano cardiotorácico, la mayoría de procedimientos ya los va a hacer cardiología. Mm, Entonces dije yo, no quiero ser el cardiothorácico que está sentado en el fondo esperando sí. por si hay una complicación. Entonces dije, no, no, no me gusta esto. Y uno Eh, de mis y ya estabas en el sistema entonces. ahí ya estaba trabajando, pero Ya, ya, ya. aquí en Reino Unido hay dos tipos de trabajo. Está el training job, que es como estar dentro de la residencia, estar dentro de un programa, una Ujú, estructura, y un non-training job es como estar dentro de una residencia, pero que no avanzás, mm, a menos de que vos vayas haciendo los requisitos. Es como en Alemania, que en Alemania no existe un programa como tal, sino que lo sí, que vos haces es, vos decidís, yo quiero ser sí. internista, me voy a este hospital y me dan una lista de cosas que tengo que hacer para ir como avanzando cada En año, el, ya, pero yo me puedo tardar 3 años, 4 años, 5 años si quiero. sí. Entonces, es lo mismo, es el non-training, puedes hacer No, eso. mm, Entonces, ese programa era un non-training, pero tenía la estructura de un training. Y eso me gustaba, además del que te han visto para una maestría, lo cual no pude aprovechar porque me fui al training después. Pero bueno, dije yo, bueno, voy a aplicar a medicina interna. Y empecé a trabajar, estuve trabajando como 2 meses en cirugía y no me gustó, me aburrí. Y apliqué a final de ese mes y eso fue como en noviembre del 2019. En enero fui a la entrevista y en marzo me dieron la oferta. Ya en agosto comencé. Entonces seguí trabajando sí. en Ciru hasta como en julio y en agosto me fui a medicina interna. Y así es como llegué a Reino Unido. Mm, interesante. Me parece peculiar y creo que poco común el hecho de que lo que has descrito hasta el momento, has tenido varios momentos en donde tal vez ya estás en un sistema adaptado y decir, y te preguntaste, hacer la pregunta, esto es para mí, esto no es para mí, me gusta lo que hago, no me gusta, y que has tenido la sinceridad de decir no, quiero otra cosa, y te has lanzado hacia eso. Creo que eso no es tan, no es tan común. Y felicidades por eso, porque se necesita mucho valor para estar ya adaptado en un sistema y poder decir, no, voy a probar esto otro porque esto otro es lo que de verdad me apasiona. No, fíjate que incluso, ¿sabes por qué pasa? Porque en medicina, especialmente en Latinoamérica, cuando alguien dice que quiere hacer algo en segundo año, te tildan que vas a hacer eso para toda tu vida. Y si Sí. no lo haces, te empiezan a preguntar, ¿y no era que ibas a hacer tal Ajá, ajá. cosa? Sí, sí. Porque incluso cuando he regresado a Honduras me preguntan, "No, yo pensé que te gustaba cirugía. Yo también. Pero mira, aquí estoy, Sí, feliz." sí, sí. Pero es por eso. En Reino Unido tienen y de hecho fue gracias a la mentalidad que tienen acá, que aquí te dicen, pruebe, intente, Sí. experimente antes de tomar la decisión. Porque una de las, no requisitos, pero una
una norma común que ellos tienen, no hablada, es que la gente disfruta lo que hace. Mm, Y se ve la diferencia. Yo veo la diferencia en la gente que decidió una especialidad porque les gustaba, a la gente que decidió una especialidad porque era lo que estaba. claro, Y se sí, sí. nota la gran diferencia. Em, Sí. De hecho, no, hay personas que toman el hecho de la especialidad en sí, o sea, solo el hecho de tener la especialidad como objetivo, no específicamente en qué se trabaja, sino que quiere una especialidad nada más. Ese es el objetivo, que está bien si eso es lo que se mueve de verdad, pero tal vez ha habido bastante de, de parte de la cultura que hay en el sistema de que como decías, si no hay especialidad o no, no eres nadie. sí, eso es una tontera, la Sí, verdad, porque te seré honesto, y es lo que te decía cuando empecé a entender cosas más importantes. Yo probablemente, si todo sale bien, mis planes salen muy bien, en 10 años voy a tener una especialidad, una subespecialidad, una maestría, un doctorado y probablemente voy a ser un profesor de universidad. Pero eso cuando me muera se va a quedar. claro, sí, sí, O sea, nadie se lleva los títulos, nadie se lleva el pisto, nadie se lleva las sí, cosas. Cuando te das cuenta de eso, empezás a ver que hay cosas más importantes. sí, Y créeme que por eso yo ahora entiendo por qué la gente que sabe mucho y que tiene muchos títulos es tan humilde y es tan buena gente. sí, Porque creo que entendieron eso. Y ves a la gente que tal vez tiene una que otra cosa y ya se creen la Coca-Cola, la última Coca del desierto, ¿va? Y son pedantes y son personas muy mal educadas. Y sí, les estoy hablando a ustedes especialistas que a veces son un poquito malos con los estudiantes, pero bueno. Em, es por eso, porque crees que vos sos tu título, vos sos claro, sí, Y quedarte de general en Honduras, si el sistema fuera diferente, yo no le veo ningún problema. Porque el sistema es como es. Es que en realidad necesitas algo más para poder sustentarte. mm, No es para ser persona. Porque ya de por sí la carrera son casi 9 años con todas las esperas que uno sí, hace a veces. O sea, yo esperé, si cuento todos los meses perdidos, perdí como un año. mm, O sea, y eso que yo me atrasé solo 3 meses. Así ya sí, por andar perdiendo una clase. Pero de ahí lo demás fue esperas administrativas. Imagínate cuando salís de la católica tenés que esperar que la UNAT te valide el título. Como, sí, ¿por qué? No, porque los sí, pueden falsificar. Ah, o sea, no puedo, o sea, va a falsificar un documento, pero no puede falsificar los 8 años que he hecho. ¿Va? Como, pero bueno, yo aquí quejándome de la vida. No, sí, la verdad es que hay muchas cosas de nuestro sistema que tenemos, que yo creo que también es responsabilidad de las generaciones actuales, de las generaciones que vienen, de los más jóvenes, también los que nos están escuchando, que están estudiando medicina. Por favor, tomen las cosas que no les guste del sistema, pero y enfóquese también para cambiarlas, para ser agentes de cambio en el país también, de no repetir los mismos errores, eh, porque la verdad hay muchísimas cosas que cambiar, la forma de enseñar, como dice, como dice Gianluca, eh, y el trato hacia las personas, que viene también por las prioridades que tenemos. Eso hay que tomarlo muy en cuenta y va a ser responsabilidad de nuestras generaciones y las generaciones que vienen de los más jóvenes para poder tener otro sistema diferente que pueda ser del desarrollo humano algo integral y que eso luego se va a traducir en mejores profesionales y en un mejor servicio hacia la población en general. Sí, una medicina más humana. Y de hecho, Correcto. a raíz de eso, de esas preguntas que me empecé a hacer, y me vine a Reino Unido y ya estaba acá y empecé a experimentar un sistema que es medicina social, la que practican acá. Y empecé a entender un montón de cosas y dije yo, guay, estamos muy mal allá. Estamos súper mal. Estamos 40, 50 años atrás. O sea, estamos resolviendo problemas que aquí los resolvieron hace 100 años tal vez. Y, y me sentí mal porque dije, bueno, ahora ya sé cómo está, cómo puede Sí. ser.
ahora necesito el conocimiento para mejorarlo. Porque, ojo, mira, y aquí es donde viene el gran debate entre talento y formación. Hay Sí. gente que es muy buena enseñando y nunca ha tenido formación como tal. Y hay otras personas que no son buenas enseñando, no tienen son talentosas, pero tienen formación en enseñar y enseñan bien. Ujú. Yo siempre le digo a mis estudiantes cuando hablamos de educación médica especialmente que está Cristiano Ronaldo y Messi, el gran debate de los mejores jugadores del mundo. Yo soy de Madrid, pero para mí Messi es el mejor jugador del mundo. Pero Messi es talentoso, es latinoamericano, es de Sudamérica. Vos ves cómo hace los quiebres Sí. cuando va mal. O sea, tan natural. Ronaldo es entrenado, es una persona dedicada, pero se dedicó tanto y fue tan consistente de que llegó a ser hasta el nivel de una persona que es talentosa, que además del entrenamiento es talentosa, él es una persona muy entrenada. Y Sí, mucha disciplina. el talento de él no es la parte de física o de las, sino es la disciplina, la Mm. consistencia. Y los pones al mismo lado, al mismo nivel y los comparas y han estado, ¿qué? Como una década o Sí, más al 100 ahí y son los top, ¿ok? Entonces lo mismo pasa en docencia. Si vos tenés una persona que es talentosa, pero no le enseñás la teoría, si no le enseñás las metodologías, puede ser muy talentosa, pero se va a quedar estancada. Y ese talento te sirve solo hasta cierto punto. Y lo mismo pasa cuando no sos talentoso enseñando, pero te enseñan a dar clases, te enseñan a crear contenidos para tus clases, cómo evaluar a tus sí. estudiantes, etcétera. Llegas a un nivel donde empezás a desarrollar más conocimiento vos solito. Entonces, eh, partiendo de esa necesidad, dije yo, yo no me considero un gran docente, pero yo sentía que no era malo. Pero yo Sí. decía, necesito más. Y fue donde empecé y dije, voy a sacar la maestría. Y la ventaja de esta maestría, que como era a distancia, la podía hacer de manera paralela Con con la la especialidad. residencia. Ujú. Porque el balance de vida-trabajo de Reino es muy bueno. Entonces tenía la oportunidad de hacer eso. Y en el mismo tiempo que empiezo la maestría, creo que un año antes, cuando ya tenía la licencia, empecé el blog para que la gente supiera el proceso de UK. Porque yo no sabía en ese entonces, pero en Reino Unido en ese entonces solo habían otros dos médicos hondureños perdón, que ya tenían como más de 10 años de estar en Reino Unido. Una de ellas, una dermatóloga, se está a punto de jubilar. Pero Sí, antes de eso no había nadie más, porque el doctor Marco Tulio no ejerce medicina, él es investigador. sí, Entonces entró en bioquímica, o sea que nunca vio pacientes como sí. tal. Entonces, solo estaban ellos dos, yo no sabía eso. Entonces ahí me di cuenta de que había un gran déficit de información. Y es donde empieza el blog. Y el del Claro, sí. blog empecé a invitar un montón de gente de otros países también para que compartieran sus experiencias Sí. y tratar de ayudar un poco. Y es cierto que de hecho de Reino Unido, incluso cuando yo estuve viendo opciones también para el extranjero, del Reino Unido no había nada. Sí, entonces sí, sí, sí está muy interesante el hecho de que ahora sí, sí hay alguien que está hablando sobre el tema. Eh, entonces, el trabajo que estás haciendo también de difundir y dar información sobre cómo es ese proceso para llegar allá, para formarse allá, es muy, muy bueno. Sí, no, incluso bueno, ahorita te ponele que ahorita hay 3 hondureños más. Uno ya está en interna, otro está en el foundation. Ahorita viene otra persona, le acaban de dar trabajo ahorita. Y otros como 5 ya tienen licencia, están aplicando trabajos. Otros colegas están haciendo el último examen. O sea, hay un montón de gente que se está viendo. Y me gusta porque ya están empezando a ver cómo es el sistema y les gusta. Y Mm, ven que sí es bonito. Porque una de las cosas que tenemos en Latinoamérica, y no sé por qué somos así, somos bien egoístas, somos bien malditos a veces. Y yo me acuerdo que cuando yo le escribía a gente de Estados Unidos a preguntarle, eh, me ignoraron Sí, varias veces, gente que, pucha, vos esperarías que te dieran un poquito de, o sea, lo veían como una molestia que vos estuvieras preguntando y, y no, o sea, la gente no entiende que es una decisión que te cambia la vida, o sea, una sí. decisión de vida la que estás tomando y entre más información puedes tener mucho mejor, porque a mí me escribe gente casi todos los días Ujú. y gente no solo de Honduras, sino que de Latinoamérica y yo entiendo, pues yo entiendo esa necesidad de saber, esa necesidad de, o sea, no es cualquier cosa que vas a hacer. Y,
Y gracias, fíjate que te soy honesto, gracias a eso del blog y unos spots que hicimos en Twitter y en redes sociales, mucha gente de otros países hondureños han empezado a ayudar un poquito más, ya Mm, son menos egoístas. sí, qué Entonces ya bueno. estamos tratando de cambiar esa mentalidad porque hay suficiente mundo para todo. O sea, Claro, sí. eso de que vas a competir conmigo es como, no. O sea, Sí, no, más bien hay que ayudar para el desarrollo también no hay para que de te nuestros lleven ciudadanos. baleadas, que te lleven baleadas y el encarguito y queso. Porque ahora, por ejemplo, aquí en Reino Unido somos más, entonces cuando alguien viaja ya, te voy a llevar Ya, tal cosa, hay cafecito, se lleva su ¿me cajita. entendés? Sí, Los zambos, entonces esas cosas, ya vas haciendo tu comunidad y te sentís más en casa, pues, porque al final sí, siempre vas a ser un extranjero, ¿no? claro, sí. Em, entonces saqué la maestría también y a raíz de la maestría, haciendo la maestría, durante la pandemia, con esto de la virtualidad, se abrieron muchas oportunidades y vine yo y tenía 5 proyectos en la mano que se los propuse al colegio médico, pero el colegio médico a veces cuesta un poco que arranque. Y ya había pasado mucho tiempo y yo sentía que no avanzaba y que no había apertura. Entonces dije yo, estos proyectos los voy a hacer yo con unas personas. Sí, Y en el grupo donde estaba la gente que estaba aplicando a Reino Unido, les dije, mire, yo tengo estos proyectos, yo los puedo dar, yo voy a hacerlos y si alguien quiere formar parte, así van haciendo CV, porque en Reino sí. Unido el CV pesa bastante. Entonces, así empezamos con la Eh, Asociación de Educación Médica, de Así hecho. nace. Así nace, a través de esa necesidad. Y empezamos, Cuánto tiempo llevan? 2 años. oficialmente se lanza la primera junta directiva en junio del año pasado. Ya. Y hacemos la primera jornada de educación médica en Honduras en julio del año pasado. Este año hicimos la segunda. Mm, Y gente que yo nunca había conocido en persona, solo así a sí, través de redes, que me escribieron primero para preguntarme el proceso y se sumaron al grupo. sí, Y ya después de cada uno de los proyectos se hicieron subgrupos y ahí yo miré que la cosa, o sea, la gente estaba motivada, quería trabajar y estaba avanzando en los proyectos, íbamos avanzando. Entonces tuve una charla con las personas que había yo como dicho liderar el mm, proyecto para que salgas como de primer autor o algo así. sí, Y porque la intención era ayudar al país, pues los proyectos iban orientados a ayudar al país, a ayudar a la educación médica del país. Ya con el conocimiento que yo tenía de la maestría, sí. quería implementarlo. Y hablé con esas personas y les dije, ¿saben qué? Yo creo que esto va muy bien y si lo hacemos asociación, o sea, no hay en Honduras educación Sí. médica, entonces, ¿por qué no lo hacemos? Y ahí es donde hacemos la primera junta directiva, allá por 2000, el año pasado, en mayo la hicimos la primera vez. Y desde entonces, pues, ha sido muy buena, a pesar de que no tenemos recursos y a veces las puertas no se abren como nos gustaría en Mm. las universidades, y a pesar de que se ofrecen las cosas gratis. Pero bueno, eh, eh, se han logrado muchas cosas buenas. Hemos hecho 2 jornadas, bastante investigación científica, se han hecho creo que algunas 5 o 6 publicaciones en lo que va del año. Súper. Sí, ahorita salieron 2, final de año salen 2 más. Entonces, Proyectos desde la asociación. sí, proyectos de la Ya. asociación, que la intención, y ahí es donde viene lo que sigue, ¿va? Que es la parte de a futuro. Estamos, bueno, lo que estoy, o la visión que tengo es que estoy tratando de delimitar el problema. Mm, Entonces, el primer artículo que yo hice, un estudio que era una adaptación de la Training Survey que hacen aquí en Reino Unido, donde ellos evalúan la percepción de los trainees en todos los niveles para entender y ubicar geográficamente dónde está el problema. Ese es el artículo de la diáspora. No, no, eso es de la percepción de factores del- modificables ya. de los estudiantes en formación en Honduras. Y ahí encontré lo que ya todos sabíamos, pa, que Sí. estábamos mal. Eso ya todo el mundo lo sabe, todo el mundo sabe que hay castigos, todo el mundo sabe que los dejan guardados, todo el mundo sabe que hay bullying, acoso entre todos, todo el mundo sabe. Las autoridades saben, Sí. todo el mundo sabe. Pero nadie quiere decirlo. Entonces yo quería decirlo. Y Sí. como ya me había ido del país y no me iban a negar el de entrar a una especialidad en Honduras, Sí. dije, no importa, lo vamos a publicar". Sí. Y ese fue la base para decir, ok, Mm, hay un problema. Ya dije que hay un problema, lo acabo de delimitar y de sí. escribir. Entonces ahora empecemos a A delimitar buscar las otras soluciones. y a describir los otros problemas que Mm, tenemos. Entonces, por ejemplo, hablamos de los retos durante la pandemia, cómo costó que se adaptaran los docentes a la virtualidad porque
A veces ni usar la computadora podían. Claro, sí, sí. Sí, Y para un docente universitario, por muy humildes que tengamos que ser, son habilidades que tenés que tener. sí. ¿Ok? No puedes decir soy un docente universitario, estar en ese nivel y no poder hacer algo tan sencillo como una clase virtual. Pero de nuevo, no es culpa del docente también, porque las facultades tampoco los preparan para ese tipo de cosas. Em, Ahorita acaba de salir el portafolio médico electrónico, las desventajas de tener un portafolio médico electrónico en Honduras. En diciembre sale sobre la libertad de cátedra, si es buena o mala. El año pasado hicimos una guía bien práctica, muy buena para que la gente que hace congresos médicos se apegue a las metodologías de educación médica porque sabemos que los congresos son fiestas para hacer pisto. Aceptémoslo. Son contados los congresos que tienen en realidad un diseño curricular real, que están apegados A al la- proceso de educación médica continua que como tal. apunten a la formación y Sí. crecimiento profesional. Porque de lo contrario, la gente no podría hacer eso, de que pague el congreso y de ahí solo regresa a traer el diploma. Mm, O sea, y eso es lo que pasa actualmente. La gente solo paga el congreso y va ahí. Pero bueno, se creó una guía para eso porque quería darles, porque nadie sabe, nadie supo. Entonces, esa es la excusa, nadie sabe, nadie supo, entonces lo hacemos así. Pero ahora ya hay una guía que pueden utilizar para ese tipo de mm. cosas. Em, entonces, por ahí va la parte de educación médica, se empieza a desarrollar de esa manera. Y es la intención que tengo yo, y como decías vos, las nuevas generaciones, es que yo estoy apuntando, por ejemplo, a capacitar instructores, capacitar estudiantes que quieren, que tal vez no tienen deseo de irse del país, que probablemente se van a terminar yendo porque son muy buenos, em, para que sean la generación de relevo. Y yo apunto a 10 años, de que en 10 años probablemente vamos a tener una nueva generación de docentes con todo esto que se está haciendo con la asociación y pues toda la gente con la que he estado trabajando, creo que son muy, Sí. o sea, Los temas de la asociación son variados en todas las ramas o tienen enfoques en alguna... son eh, específicos de educación médica. Entonces, educación médica abarca todo, cualquier rama de la medicina que tenga que enseñarla. ya. Más que todo, por ejemplo, bueno, ahorita vamos a lanzar un diplomado con el Colegio Médico, el primer diplomado del Colegio Médico, de hecho. Y va a ser el primero en el país sobre educación médica. Sobre cómo enseñar medicina. Sobre cómo enseñar medicina prácticamente. Y vamos a Sí. abordar metodologías básicas que no les enseñan normalmente Ujú. en la docencia en Honduras, sobre aprendizaje basado en problemas, aprendizaje en base a prácticas reflexivas, retroalimentación efectiva, cómo usar la virtualidad a tu favor para poder usar estas metodologías, cómo cambiar esa relación vertical a hacer algo más horizontal entre el Mm, docente y el estudiante, cambiar los ambientes, utilizar el feedback para poder mejorar tu docente. Un montón de cosas que sí, dirías que son obvias o que te las deberían haber enseñado, pero no las enseñan. Porque no tenemos educación médica en el país. sí, No existe, o sea, no existe. sí, Los hospitales deberían tener un departamento de educación médica y no lo tienen. No existe. sí. Entonces hay que empezar de cero. Hay que implementarlo, sí. Sí, pero ahí vamos, de poco. Súper, ¿no? Buenísimo, buenísimo el trabajo que estás haciendo y se nota cómo va el crecimiento y el impacto de tu trabajo y va a ir creciendo a lo largo de los años, así que adelante con todos esos proyectos que tienes. Sí, sí, yo siento que entre más sé, menos sé que no sé. Entonces, es bien interesante porque, por ejemplo, a esta fecha te puedo decir que trabajos de educación médica, he publicado algunos 6, 7, Mm, enfocados en el área. Mi tesis la hice sobre cómo implementar metodologías de educación médica innovadoras en países en vías de desarrollo. Por lo mismo, porque quería sí, saber cómo podía yo en realidad llevar a mi país todo lo que, porque a veces la gente dice, no, es que vos querés venir implementado que seas en un país de primer mundo. Sí, sí, pero hay modelos para adaptarlos. Pero obviamente, si no saben de los modelos, es difícil que entiendan, pero se les intenta explicar para poder implementarlos en el país. Sí se puede, solo que necesita voluntad política, necesita voluntad de las autoridades, que a veces yo los entiendo, pues, imagínate que a vos te venga a hablar alguien de algo que nunca no entendés
y quieren que vos le dediques tiempo y recursos, eso vas a ser un poquito escéptico. Como que no. Sí, Y si no tenés visión, mucho peor, pues es como si solo querés entrar a las 8 y salir a las 4 y esa es tu vida a día y no ves más allá de lo que podría ser tu facultad, entonces está bien. Porque en Honduras tenemos, y esto siempre lo digo, tenemos talento. sí, hay Tenemos muchísimo talento, sí. gente buenísima, buenísima. Contigo, yo conocí docentes, bueno, instructores que daban clases a nivel de universidad de primer mundo. O sea, así te lo digo. Y que Sí, podían sentar a cualquier docente de la universidad. Y, y se pierden porque el sistema no les ayuda a desarrollarse más, no sí, explota ese potencial o se van, que es lo que suele pasar, que se van. sí. Pero sí, es importante también con aquello de la fuga de cerebros y todo, no sé cuál será tu opinión en ese sentido, pero eh, creo que por las prácticas a nivel de lo que has vivido y a nivel de lo que se ve que haces, se nota que no te olvidaste del país, que no te olvidaste de regresar, pero qué pensás sobre sobre tal vez si existe o no ese sentido de que cierta obligación moral también de que la persona que sale contribuya también al desarrollo del país de donde salió, ¿no? No sé qué pensás. Pues fíjate que es difícil. Entonces es un tema un poco complejo porque depende de lo que viviste. Porque, por ejemplo, yo te podría decir que yo siento una responsabilidad moral a la gente de Honduras porque me dio mi educación. Ujú, O sea, la UNA es pública. Aunque pagues un poquito y te toque poner todas las otras cosas, pero o sea, te ahorraste por lo menos 2 3 millones mm, ahí. Entonces, y es de los impuestos de la gente, pues, de todos. O sea, esa obligación de que le debo algo a mi país está. Pero ¿qué pasaría? Porque yo tuve suerte, yo tuve un mentor, que el doctor Jorge Pineda, pediatra que da embriología. Cuando era instructor, él fue mi mentor y él me guió por el camino del bien. En internado tuve la suerte, la fortuna que no tuve residentes tan tontos. mm. Uno que otro ahí que se las tiró de Hitler, pero fuera de eso, uno aprende, saca mañas. Yo, por ejemplo, no llevaba mochila, porque, ¿Por qué? porque los residentes, mira, vos terminas tu trabajo a las 3, el reglamento dice que salís a las 3. Sí, O sea, en la sala nosotros éramos efectivos, ya a las 2 ya todo el mundo estaba finito, y a las sí. 3 nos estábamos viendo la cara. Pero no podíamos ir hasta las 5 porque el residente se iba hasta las 5. Y como él se iba hasta las 5, no es posible que el interno se vaya antes. Ajá, ajá. Entonces yo dije, no. Entonces digo, antes de meterme en una confrontación, yo me iba sin mochila. Y solo andaba mi esteto y mi gabacha. Entonces yo lo que hacía es que a las 3 me iba a almorzar y no volvía. Sí. Y listo. Porque no, pues, o sea, ya de por sí entraba a las 5 4 de la mañana Sí, para tener lista la visita y quería que estuviera a las 5 viéndole la cara, como que no. Entonces tuve la suerte que no sufrí tanto en esa parte. En social me tocó en un centro de salud, en San Matías, y tuve la oportunidad de desarrollar muchos proyectos en ese tiempo. Hicimos un electro de bajo costo, que de hecho entre poco publicar el artículo, para el primer nivel de atención. Hicimos otros proyectos de investigación, por un estudio de diabetes ahí en San Matías. A todo esto, estudios bien chiquitos, bien aprendiendo sobre la marcha, porque sí, de nuevo no te enseñan a investigar en Honduras. Pero bueno, claro, claro, sí. y vos creo Que, que vos lo sabés que más que nadie. por ahí está, por ahí tengo algo Sí, de experiencia de intentar es- implementar estoy eh, seguro que vos sabes mucho de proyectos eso. por ahí. Sí, entonces me fue muy bien y de ahí tuve la fortuna de tener gente que me ayudó mucho para venirme y que les pude pagar de vuelta también y que ahora les pago de otra manera, no con dinero, pero sí con gestos. Em, y también que tuve la oportunidad de conocer gente muy buena, por ejemplo, tuve la oportunidad de que gente fuera mi mentora sin querer queriendo en procesos para entender mucho mejor el país, dentro del colegio médico, en la universidad, fuera de esta, los movimientos sociales del país también tuve la oportunidad de participar con muchos de ellos y conocer gente increíble, gente que te enseñaba de sociología, de la historia, el magisterio, o sea, y toda esa formación que recibí, esas oportunidades, creo que me hacen amar a mi país.
Pero si no te fue Sí. así de bien, es un poco más complicado. Entonces yo entiendo personas que dicen, yo me voy y no vuelvo. Mm, Y si los han tratado mal, sí, si, o sea, si ha sido un calvario estudiar medicina, como que no quieres venir. O si trabajaste sí, al graduarte y ganabas 2,000 pesos al mes y con eso querías, o sea, y te pasas, te trataban sí, mal, o entraste a una residencia y el R3 te dejaba guardado sí. porque tienen Castigos de problemas, lunes a lunes porque y gente que tiene problemas psiquiátricos, entonces, sin ofender a la gente con problemas psiquiátricos, eh, esta gente, entonces, como que bien difícil decir voy a amar mi país, y más si has tenido problemas, o sea, yo a veces los entiendo, pero la fuga de cerebros es buena cuando existe un balance en lo que va y lo que entra. mm, Entonces, si, por ejemplo, vos te vas, estás en Chile ahorita, terminas tu doctorado, esa fuga, o sea, temporal, que vos te vas y de ahí regresas a tu país, implementas lo que conociste, para el país es bueno que te vayas a dar el rol. sí, Pero si vos te vas y regresas y en el país no existen los recursos para implementar lo que vos aprendiste, entonces sí, esas fugas, por muy título grande que tengas y por mucho conocimiento que tengas, el ambiente no te va a permitir desarrollar más de lo que ya generaste en otro ambiente. mm, Porque el ambiente es importantísimo en el aprendizaje, en el desarrollo del conocimiento. Entonces, por ese lado no es tan buena. Y cuando la gente se va definitivamente y se olvida de su país, eh, yo no puedo decir que son malagradecidos porque, como te digo, depende de la experiencia que hayas vivido, sí. pero yo sí les recomiendo a la gente y de hecho les digo, yo les puedo ayudar todo lo que ustedes quieran, no les voy a cobrar ni un peso, solo tráiganme un quesito, un sándwich, cobro barato. Eh, pero tienen que ayudar a alguien más. O sea, no se vuelvan esas personas que están en un país siendo wow Sí. y que tratan mal a los que vienen abajo solo porque, no sé, porque hay algo mal en casa. Qué sé yo, no sé. Porque hay algo que la vida me ha enseñado, y es una lección que creo que la quiero dar a todo el mundo, la gente mala también es inteligente. Mm, Vos creerías que si ves a alguien que es un PhD, tiene un doctorado, es un profesor, sí, y hasta puede tener un Nobel, claro, pues puede todavía ser un idiota. sí. Y eso a veces a uno le cuesta como... Yo pensaba que la gente inteligente no era idiota, pero no. Esta vida me ha demostrado que hay gente con muchos títulos que es muy idiota. Y muy pedante, y muy ignorante, y muy mal educado. Entonces ustedes no sean así. Si quieren ser parte de la diáspora, seanla, porque tienen derecho de buscar algo mejor para su vida. Y créanme, dentro del país, yo siento que yo he hecho más por mi país fuera que dentro, Mm, irónicamente. Porque siento que he ayudado a más gente desde afuera que cuando estaba dentro. mm, Y esa es la satisfacción que me llevo, supongo. sí. No, no, estoy completamente de acuerdo con lo que mencionas y es cierto que la realidad de cada individuo marca la perspectiva que tiene hacia si devolver o no eh, y en qué forma. Entonces, pero Y de bueno, hecho, en la sí, misma línea, antes de que sigas, te quería sí, preguntar, porque cuando tú empezaste a investigar, me imagino que te encontraste con los mismos retos, uf, de que nadie te ayuda, nadie, o sea, en Honduras investigar, la gente lo ve como algo bien aburrido, las mismas autoridades. Y los sí, entiendo porque investigar no les ayuda en nada, no les pagan más, no les dan más tiempo para dedicarse a ello. Entonces las mismas universidades pecan al crear esa perspectiva de que la investigación es... sí, que no entiendo yo por qué, porque de hecho las definiciones, La ignorancia es perra, como dice mi abuela. porque la definición de una universidad no solo es pasar algoritmos de cómo hacer algo, sino que es creación de conocimiento también. Entonces, la universidad es investigación. De hecho, en teoría, las Sí, universidades en nuestro país son community colleges, no son universities, por lo mismo que vos decís, porque la universidad debe producir sí, conocimiento. debe producir, sí, correcto. Entonces, eh, ¿Cuántas publicaciones crees que salen de la facultad de física de cualquiera de las universidades o de matemáticas? Si empezás a contar todo eso por facultad, te das cuenta que facultades no producen nada. Cero. Nada.
Y dicen, no, es que nuestra ciencia no es aplicada, que no sé qué. No, todo el mundo publican, o sea, ¿por qué no pueden hacerlo ustedes? Pero de nuevo es la misma visión que tienen las mismas autoridades, porque, o sea, si a vos no te exigen, pues no vas a hacer. Y si a vos no te motivan, tampoco. O lo vas a hacer con muchas, no tan Sí, ganas. Entonces, por ahí más o menos va la cosa. Eso es lo que he estado trabajando y así es como llegué a todo este proceso de la educación médica. Esperamos nosotros que en un par de años esto mejore y cambie. Si no, lo vamos a seguir intentando. Eso es lo que yo le decía sí, a la gente, que uno se decepciona, tiene un par de meses que dice, no, no quiero nada, que se pudran todo porque no los quiere ayudar de gratis y no quiere. Y uno no es que, o sea, uno le dedica tiempo a esto, pues. O sea, yo sí, tengo mis cosas y aún así le dedico tiempo. Es porque me gusta enseñar, me gusta explicar y que la gente aprenda y saber que, y me da satisfacción que la gente aprenda. Pero a veces uno se frustra. Yo me he sí, frustrado un montón de veces con el colegio médico, con las facultades, con el gobierno. Y me tomo un break y digo, no, sabes que no voy a hacer nada, me voy a dedicar más a mi carrera acá, que vamos a explotar acá. Pero cuando empiezo a hacer cosas acá y empiezo a lograr impacto acá, me siento mal por mi país, porque digo yo, estas cosas deberían de recibirlas mi país que me formó y sí, invirtió en mí, pero no las quiere. Como decía René, me quieren sí. más afuera que en mi propio país. Sí, sí, pero también yo creo que parte del espíritu, no sé si te pasa, pero creo que parte del espíritu también de intentar de volver a intentar trabajar porque se desarrollen las cosas en tu país de origen, en nuestro caso Honduras, es también que uno no lo hace por los gobernantes, por la gente que está dirigiendo, que ya sabe que tiene Sí, los no. problemas insertos, sino por la gente que viene detrás, las nuevas generaciones, las personas que de repente, o sea, estudiantes que están caminando por las universidades o por los colegios o por las escuelas, que tienen sueños, que tienen metas y que aspiran a poder lograr, que ven todo el mundo alrededor, porque actualmente en el mundo globalizado todos estamos conectados por las redes, estamos conectados por la tecnología, entonces sabemos qué es lo que ocurre en otras partes del mundo y también los hondureños sueñan con poder cumplir sus metas, contribuir. Entonces yo creo que también a pesar de toda la decepción que uno pueda recibir de las instituciones, eh, eh, de, por la parte gubernamental, por la parte privada, por cualquier sector donde ya sabemos que existen problemas. Yo creo que uno intenta producir cambios precisamente para poder ayudar a esa otra población que quiere cambio, que quiere vivir en un lugar mejor. Entonces, yo creo que de ahí yo creo que, no sé si te pasa, pero a pesar de ver esos obstáculos, como que uno se recarga después al, Sí, al, sí, al, no, al- al yo, no, al no mira, enfocarse. yo estoy un fin de semana diciendo, y le digo a mi novia, y mi novia me dice, es que güey, yo no sé por qué seguís, no entendés que esa gente no quiere, no quiere. Y yo sí, pero es que no sé, no, ya no voy a seguirle. Y estoy un fin de semana Sí, ahí decepcionado y ahí al lunes pasa algo y me motivo de nuevo y digo, ah, vamos a entrarle de nuevo. O sea, me voy. sí, Entonces, me pasa, pero, y creo que cuando me fui y empecé todo esto de intentar ayudar de alguna manera u otra, yo me ponía a pensar, ¿qué tal si nosotros tenemos el próximo, y esto solo es una como metáfora, tenemos el próximo premio Nobel incubándose en una de esas universidades? mm, ¿Qué tal si? Pero se va a encontrar a mi asesor de tesis, que no me acuerdo el nombre, si no lo daría sin pena, em, que, que nunca nos dio revisión, que nunca, de hecho ni publicaciones creo que tiene, pero asesor de tesis, y que cambió todo lo que habíamos hecho una vez ya recolectados los datos, que vos sabes que sí, no se puede hacer, es antiético y sí, estás manipulando la investigación. Pero se encuentra uno de esos y dice, y con emoción por investigar, sí, y dice, no, esto no. Y no investiga ya. Y perdimos el premio Nobel. sí, Y a ver qué conocimiento crucial, trascendental para la humanidad iba a traer esa persona, pero porque el ambiente no le dio
las Sí, condiciones y las personas adecuadas. Qué difícil, va. sí, Porque yo en mi tesis, yo iba emocionado. Vamos a investigar, qué cool. ¿Puedo poner mi tema? No, pero yo quiero un tema para mí, un tema que sí, me apasione. No, tiene que ser el tema que van a hacer todos. sí, ¿Y qué tema? No, van a hacer algo de oftalmología. A mí no me gusta oftalmología. A sí, casi a nadie le gusta oftalmología, solo a la gente que hace oftalmología le gusta oftalmología. Y ya te desmotivas, pues. Si yo me hubiera quedado ahí, o sea, no sí, estaríamos donde estamos ahora. Pero yo tuve la resiliencia de superar ese obstáculo, pero hay personas que no. Y tal vez hay sí, una persona que no lo va a poder superar, que es el futuro claro, solución o cura del cáncer, qué sé yo. sí. Por eso más que todo lo hacemos, por esa gente. No, el gobierno de la madre. Las universidades y las autoridades y el prestigio que puedes tener, eso la verdad no importa. Sí, Yo soy más feliz, yo me siento más satisfecho con la gente que va avanzando y que va logrando sus cositas y decir, ayudé en algo en eso y sí, tal vez en el futuro, si esa persona llega muy alto, muy grande, va a ayudar a otra persona y sí, se va como a ir un círculo sí, no vicioso. yo creo que ahí está el verdadero premio de las cosas que se hacen en pro de poder soñar con cambiar como decís, aquellos conceptos idealistas que de repente uno tiene y que parecen imposibles, pero que en el camino yo creo que vos te estás convirtiendo también en esos ángeles que vos mismos has tenido en el camino. Es como ese profesor. eh, Sí, sí, fíjate que yo creo que es como el resultado de, yo tuve la suerte que alguien me tomó y me enseñó y ahora tengo la suerte de poder hacer lo mismo y espero que otras personas hagan lo mismo y sí, sí, tienes razón, no diría un ángel, pero porque soy como trigueño, No, también hay ángeles trigueños. sí, en algunas series los ponen hasta negro, es cierto. Pero no, más que todo creo que cuando sabes o entendés lo difícil que puede ser y tenés un poquito de empatía, creo Sí, que lo menos que puedes hacer es contestar un WhatsApp, claro, una videollamada, hacer 20 minutos para algo. O sea, creo que es lo menos que puedes hacer con todo lo que la vida nos da. O sea, nosotros somos muy afortunados, ¿ok? Hoy hablaba con un colega sobre lo de los baches en Tegucigalpa. Todo el mundo se está quejando de los baches. De los baches. Y hay un montón de razones por qué los baches no se han arreglado. Son cuestiones de administración y políticas anteriores y actuales. Pero el agua está llegando día de por medio. mm, Y yo noté la diferencia ahorita que fui, que había agua todo el tiempo prácticamente. Y más si tienes un tanque. mm, Y yo le decía a mi colega, pero hay 800.000 personas en los bordos que no recibían agua como tal vez 2 veces al mes. Si esa gente recibe al menos 3 veces por semana ahora, qué gran logro vos. mm, Y eso te tiene que como hacer reflexionar que sos muy afortunado. Y sí. quejarte por un bache, eh, va, maneje más lento. Porque la gente maneja como loca, va. Maneje más lento ya, tranquilo. Yo anduve tranquilo. De vez en cuando caía un bache, pero porque estaba lloviendo, yo iba un poco más rápido de lo normal. Pero de ahí va lento, no pasa nada. Sí. Sí, Y- los baches solo afectan a los que tienen carro. Buen punto, buen punto. Buen punto. Y te puedo decir que no todo el mundo en Tegucigalpa tiene carro, la gran mayoría no Sí. tiene carro. Y anda en bus. Y el bus, el bus como se mueve, pues, no importa el tipo de calle que sea, Tiene el bache integrado, ¿eh? sí, ya tiene el bache integrado, no pasa nada. Entonces, Sí, hombre. Eh, no, para ir cerrando, Gianluca, no sé si tienes algún mensaje final para aquellas personas que están pensando en irse al extranjero a estudiar, no sé si tienes algún mensaje final para esas personas que están soñando con salir. pues yo creo que bueno, hay algo que siempre he visto como bien peculiar. Ustedes cuando compran un agua en la pulpería, un botecito de agua, cuesta tal vez, qué sé yo, unos 12 lempiras, 15 lempiras, una botella de agua. Si la compras en el mall, cuesta algunos 20, 25, hasta 30. Si la compras en el aeropuerto, cuesta 50 lempiras, solo para que lo sepan. Qué de su madre.
si la compras en un avión ya volando, cuesta 3 euros, 2.5, 3 euros. Pero es la misma agua, es el mismo botella. Entonces, si ustedes sienten que donde están no los están valorando, tal vez es el lugar. Y es momento de que busquen un lugar donde sí los valoren. Porque muchos de ustedes que están en Chile tienen mucho talento, mucho potencial para hacer un montón de cosas. Y a veces se dejan guiar o se dejan desmotivar por el ambiente. Pero si ustedes sienten que tienen algo que darle al mundo, busquen el lugar donde lo puedan hacer. No se queden ahí. Y si eso involucra irse del país, no se olviden de su país. No se olviden. Créanme que no olvidarse de su país trae muchas cosas positivas. Eh, no les puedo decir una lista ahorita porque no terminamos hoy, pero son un montón de cosas buenas que a la larga, cuando ustedes estén viejitos, van a decir, no estuvo tan mal. O sea, dicen que la vida es corta, pero si la vivís bien es suficiente uno, no ocupa más. Así que eso, motivarlos, que le Súper. den con todo. Y algo importante que siempre se nos olvida decir es, cuiden su salud mental, chicos. Los títulos no son todo, los exámenes no son todos. Si algo no les gusta, no lo hagan. Si se sienten cansados, tómense un descanso. O sea, cuídense, cuídense, tomen agüita también, no tomen tanta coca. Muchas gracias por ese mensaje, Gianluca, y gracias por lo último que mencionaste. Lo del agua y la coca. Aparte de la Coca-Cola, que tengo que tomar ese consejo. Sí, no, yo también, pero... Sí, tengo que tomar ese consejo, pero no, acerca de la salud mental y de saber decir que no también cuando, saber defender la salud mental, defender los derechos que uno tiene también, es bastante importante y muchas gracias por mencionarlo, porque pasa y en nuestro sistema en Honduras todavía más, donde a veces pensamos que el hecho de que exista bullying, el hecho de que exista especialistas que traten mal a los residentes o a los internos, o que vaya esa cascada hacia abajo de tratar mal a las personas, eso no es lo que debe ocurrir, eso no es el sistema en el que debemos estar. Hay que cambiar ese sistema y por eso muchas gracias por mencionarlo, porque hay muchas personas que lo tienen que escuchar y que tienen que darse cuenta de que no es correcto, no es correcto. Tenemos que cambiar esa manera de pensar y, y que se puede tener un país diferente, se puede tener un sistema diferente y qué bueno el llamado que haces también para poder contribuir a esos cambios. Y me gustaría añadir que la parte de la salud mental y el bullying, ya hay estudios que respaldan que tiene un impacto negativo en el desarrollo, en el desempeño académico y en el desempeño laboral. Hace poco, en julio, tuvimos en la jornada de educación médica y la doctora Margarita García, pues si tienen interés, es R2 de psiquiatría, dio una cátedra hermosa sobre el impacto que tiene el bullying en tu formación como médico y cómo eso, todo eso, la sobrecarga, todo, desencadena o tiene un desenlace en que vos tenés un cinismo profesional y van a ver cómo ella va describiendo y ustedes van a identificar esos especialistas y van a decir, ahora entiendo por qué él o ella es así. Y es el sistema, es el ambiente que te... Hay personas que son malas, hay personas que son malas, que ya lo traen, ya son malas. Pero hay gente que tal vez no era tan mala, pero el sistema lo fue llevando a eso. Sí, Entonces sí, definitivamente no es algo que tenemos que tener. Tenemos mucho potencial en el país para hacer las cosas diferentes. Solo ocupamos un poquito de voluntad política y un poquito de ganas para que la sí, gente... Y conocimiento. Conocimiento. Eso es sí, importantísimo, conocimiento. súper. Muchísimas gracias, Gianluca, por No, que tengan. atender a nuestra invitación. La verdad es que ha sido una conversación bastante productiva. Conocer sobre tu historia, yo sé que a muchos los va a inspirar a poder eh, de repente seguir tus pasos, de repente poder encontrar sus propios caminos y ver que la vía no tiene una sola vía, cada uno de nosotros tiene realidades distintas, capacidades distintas, pasiones distintas y que todos podemos contribuir de una u otra manera al mundo. Entonces, muchas gracias
por compartir tu historia, por todo el trabajo que estás haciendo y muchos éxitos en cada uno de los proyectos que estás liderando para, eh, para todos. No, muchas gracias. Y si deciden irse al Reino Unido, bueno, irse para el Reino Unido, pueden leer el blog, después escribirme, yo con gusto les puedo explicar. Pueden ver los videos en YouTube también, que he hecho unos para explicar el proceso. UK tiene de todo para todo el mundo. Entonces aquí ustedes pueden venir y si quieren ser neurocirujano, pediatra, oncólogo, probablemente lo puedan hacer. Así que Súper, los esperamos. súper. Gracias. Buenísimo. No, un abrazo, Gianluca. Estamos conversando. Listo, listo.